Muy bien, pues vamos a empezar la lección de esta semana, que bueno, considero que va cargada, hay mucho que aprender aquí. El versículo para memorizar nos dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fijaros cómo hay una parte que a veces cuando memorizamos el versículo, cuando lo hablamos de memoria, nos olvidamos, y es el cada día. Tome su cruz y sígame, ¿no? Y a veces no recordamos esa parte tan importante que es cada día. O sea, que es constantemente que nos levantamos en la mañana y debemos identificar esa cruz y llevarla a Cristo. Identificar qué es lo que nos pesa, qué es lo que nos falta, qué es lo que nos sobra, y todo eso llevarlo a Cristo. Y seguirle con todo eso, porque Él lo que hará luego es liberarnos de ese peso. No pretendamos liberarnos nosotros antes para luego ir a Cristo limpios, que muchas veces hay personas que tienden a eso, ¿no? Yo aún no me quiero bautizar, aún no me quiero presentar porque no estoy preparado, porque creo que no estoy limpio, porque creo que aún no he... Sí que hay ciertas cosas que tenemos que asumir, pero no podemos pretender tener el corazón puro antes de presentarnos a Cristo, porque no podemos hacerlo sin Él. Es una contradicción total y absoluta. Por lo tanto, recordemos a Isaías cuando decía, heme aquí, envíame a mí. Era imperfecto, él se mostró y se mostró ante Dios pues como era, e incluso dijo, yo, a mí, me has visto, yo que no, ¿quién soy yo? ¿No? Luego confía y entonces él ya se siente con la confianza en Dios y heme aquí, envíame a mí, sea lo que Dios quiera. Él ya hará conmigo lo que tenga que hacer. En el sábado hay una cita de Elena White que dice, Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio si quieren entregarse a Él. Los toma como son. Y aquí hay un matiz que alguna gente suele aplicar esbiaixado, o sea, le quita una parte, ¿no? Porque dice, Dios te toma como eres, no hace falta que tú cambies, acepta a todos como son, cierto que acepta a todos como son, pero luego hay un trabajo a hacer en ti. Y eso es lo que alguna gente olvida, ¿no? Sobre todo hay una parte protestante muy importante que evita el hecho de, bueno, ya Dios te acepta como eres, tú vive tu vida y ya te perdonará lo que tenga que perdonar y tú pues ya está, no hay problema, ¿no? Perdona una vez los pecados, ya los pecados están perdonados para siempre y tú pues olvídate. Entonces hay se esconde información en ese concepto. Evidentemente Dios acepta a todo el mundo como es, pero ¿para qué? Para traerlos a Él, para convertirlos en su pueblo. Por lo tanto hay un corazón que transformar, hay un trabajo que hacer y tenemos una parte nosotros. Yo recuerdo a mi hijo, cuando le intenté explicar esto, se lo puse como si fuera un regalo, ¿no? Como somos salvos y todo lo que tenemos es por gracia, dice Elena White también, nos recuerda, ¿no? O sea, mira, tú imagínate que recibes un regalo y ese regalo es gratuito, pero tiene unas instrucciones, ¿no? Un tesoro. Sí. Y unas instrucciones para mantenerlo, para que no se estropee, ¿no? Imagínate un coche teledirigido, ¿no? Pues mira, no dejes las pilas puestas que se van a gastar si no lo pones en el agua, ¿no? Hay una serie de instrucciones para que ese regalo se mantenga por siempre, ¿no? Salvando las distancias, ¿eh? Pero quiero decir que es un concepto que, mira, es interesante de comprender, ¿eh? Que hay que hacer una serie de cosas para que eso se mantenga, ¿eh? Para estar en las manos de Dios, para que Dios pueda trabajar contigo, debes ponerte en unas condiciones, ¿no? Y eso implica la ley, implica todo, etcétera, ¿no? El Espíritu de Dios recibido en el alma vivificará todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada sin reserva a Dios se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir los requerimientos de Dios. El carácter débil y vacilante se transforma en un carácter fuerte y firme,
y llega a ser semejante a Cristo en mente y carácter. O sea que fijaros cuál es la recompensa de ponernos en sus manos. O sea que nadie estime, ¿no? Como en la lección creo que también hemos leído, el que quiera guardar su vida la perderá, ¿no? O sea, si tú quieres mantenerte en tu situación porque te sientes ahí bien y seguro y tal, pues vas a perder la vida eterna, ¿no? En cambio, el que pierda su vida, la ganará, ¿no? En el sentido de que la vida en la tierra, pues no importa perderla, si ganas la vida eterna, ¿no? O sea que todo va ligado. Y luego aquí tenemos el domingo con los pescadores de hombres. Respecto a este tema tendremos un testimonio una vez acabada la escuela sabática. Tony va a explicarnos un testimonio personal, pues él es pescador o ha sido pescador de peces y ahora quiere ser pescador de hombres y creo que se siente muy identificado con esta situación y nos va a explicar alguna cosa. Fijaros, pues bueno, la predisposición de aquellos que después de escuchar las palabras del Maestro deciden seguirle sin reservas, ¿no? Incluso después de haber estado toda la noche intentando pescar y no pescan ni un pez, les dice Jesús que, bueno, coge y vete al mar, adentro del mar y empieza a echar la red. Y sin titubeos van hacia el centro del mar y recogen y tienen que llamar a otra barca porque se les rompían las redes para recoger todo el pescado que había, ¿no? O sea, por nosotros mismos, ¿qué aprendemos ahí, ¿no? Por nosotros mismos, ¿qué vamos a pescar? Nada. Nada. Vamos a morirnos de hambre. Y no vamos a llegar a nadie por nosotros mismos. En cambio, cuando Cristo te dice, ve, como dice en la lección del martes, que hay una cita de Elena White, no creo que es Elena White, sí, que dice, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Espérate, Fijaros cuando la Biblia dice que sois como dioses con minúscula, la gente dice, ¿por qué es eso? Que sois como dioses, sois dioses. No, Dios es minúscula, es porque participamos de la divinidad de Dios. Pero fíjate, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacer por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. O sea, cuando Dios te dice, ve allí, no solo te está ordenando que vayas con tus propios, digamos, los talentos que Dios te ha puesto y tal, sino que además te habilita, o sea, te dice, te pone en ti un poder que te habilita a hacer ese trabajo. O sea, que solo necesita predisposición del corazón, un corazón convertido, y ese corazón convertido por hacer cualquier cosa. Y Dios te dice, ves allí y construye una torre, ¿no? Yo no tengo ni idea. No, ya te ha habilitado cuando te ha mandado ir. Ya sabes hacerlo. ¿Por qué no lo haces tú? Lo hace Él, a través de ti. O sea, fijaros el poder, ¿no? O sea, la obediencia te habilita a hacer las cosas. Por lo tanto, ¿cuántas cosas podemos hacer? Y eso es por fe. Por fe en que Dios nos habilita. Solo por decirnos, haz esto, haz lo otro, nos habilita. Por lo tanto, cuando dice, predicad el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, estamos habilitados solo porque ya nos lo ha ordenado, ya estamos habilitados. Nos ponemos en sus manos, el Espíritu Santo trabaja por nosotros y hacemos ese trabajo. Hay algo que a mí me sorprende mucho de Dios y que a veces lo medito y no lo entiendo, porque la verdad es que a pesar de que Dios ve en nosotros tantas debilidades, porque obviamente somos unos instrumentos muy malos para Dios. Bueno, tal vez Él no nos mira así, pero nosotros sí lo vemos así. Y a pesar de todos los defectos que tienes y de tantas cosas que haces mal, es sorprendente ver la manera como te utiliza.
dentro, entonces es cuando tú ves que realmente no eres tú, que es el poder del Espíritu Santo actuando a través de ti, a pesar de lo defectuoso que llegamos a ser. Y eso es algo muy sorprendente porque ve cómo es la misericordia de Dios con nosotros, que ve que no somos buenos, porque no lo somos, pero ve que dentro de ese corazón hay una abertura para poder trabajar y para poder hacer bien para otros. Y eso deberíamos de agradecérselo siempre a Dios. A veces yo lo hago, otras veces no se me pasa, pero agradecerle continuamente que a pesar de los defectos que tengamos y de que no estamos haciendo siempre las cosas bien, Él nos utiliza y puede llevar el Evangelio a través de nosotros a otras personas. Y lo estamos viendo constantemente, cuando muchas personas escriben y dicen cómo les ha cambiado la vida. Pero nosotros debemos de ver que no hemos sido nosotros, sino que ha sido el poder del Espíritu Santo, porque si fuera por nosotros, ejemplo, no lo somos. Por eso eligió a lo necio de este mundo, a lo pobre, al que no... Bueno, eligió a Elena White, que, pues bueno, en principio analfabeta, poco culta para este mundo, ¿no? Con problemas físicos los que quieras. ¿Para qué? Para ensalzar al Espíritu Santo, lo que realmente se puede hacer con una persona dispuesta. Entonces, nos recuerda en el texto, por ejemplo, Lucas 10, 21, si lo leemos, dice: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y entendidos. Fijaros, ocultaste estas cosas a sabios y entendidos, que voluntariamente lo está haciendo así. Los que se creen sabios de este mundo y entendidos, se les ocultan estas cosas y las ha revelado a niños. Y esto lo dice después de haber enviado a los 70, y cuando los 70 vuelven y están súper eufóricos, porque dice: hemos dominado demonios en tu nombre, hemos tal. ¿No? Y el otro dice: cuidado porque... Jesús le dice: cuidado porque no os pongáis así, que fue el Espíritu. Pero luego les recuerda esto, dice: ¿eran niños los 70? ¿Eran niños? Eran discípulos adultos probablemente. No eran niñitos, no eran niños de... Porque niños aquí, si lo buscáis, implica, literalmente sería no hablar. O sea, que se refiere a niños, niñitos, o sea, niñitos, bebitos. Evidentemente bebitos no fueron de dos en dos a preparar el camino del Señor. Por lo tanto, si buscáis luego el significado, veréis que también se refiere a los creyentes inmaduros. Y entonces yo creo que ya nos tiene que dar vueltas la cabeza, porque ¿a quién las ha revelado? A creyentes inmaduros. O sea, creyentes que empiezan con todo el fervor, que creen plenamente en Dios, y a ellos les he revelado para que con ese poder lo difundan. ¿No suena de algo esto? ¿No suena a los de la hora 11ª? ¿No suena a aquellos que entran en el último momento, que no tienen casi tiempo de formarse, pero el Espíritu Santo los forma mucho más rápido? Dice Elena White que tienen que desaprender y aprender mucho más rápido que los demás. Y son niños. Y cuando Jesús dice: los que no sean como estos pequeñitos, como estos niños, no entrarán en el reino de los cielos. Supongo que está relacionado también con los que tienen el primer amor, ¿no? Claro. Todo claro, justo empiezas, claro. Tienes ese primer amor que hace que no puedas permanecer callado, Exacto. que tengas que contar, en cara que tu experiencia no tienes, pero ese amor primero te hace que te abras al mundo. Sí, un niño no es solo la ilusión del niño, lo que está diciendo aquí, o la inocencia, sino también el ser niños espirituales, o sea niños
creyentes inmaduros que acaban de recibir. O sea, si no somos como ellos, no tendremos el reino de los cielos. Por lo La tanto, clave aquí es no tener prejuicios. No hay Porque los que prejuicios. acaban de entrar no tienen nada preconcebido, ningún concepto de toda la vida. Simplemente, es así, pues me parece bien. Es así, perfecto. lo Genial, me aceptan encanta. porque lo entienden. No hay nada que les haga, no, eso quizá no, eso no sé qué. Creo que esa es la clave, por eso los niños son puros. Tú hablas con un niño y le dices, mira, esto no se come, vale, porque tú lo dices. Serán los tuyos. No, pero No. cuando son No, a ver, pequeños, pequeños. ¿eh? es 4 una años, pequeña 3, broma a porque partir tengo que hijos crecen y ya me son... cuesta hacer eso, pero no, supongo que si se lo dicen los otros no, es más fácil, ¿no? Si lo dice su padre es más difícil. Sí, Perdón. supongo, si se le dice su amigo, creerá. Sí, sí. Y volviendo a los pescadores, tengo entendido, y si no es así me puede corregir Tony, ¿verdad que hay distintos anzuelos según el pescado que vas? Y el cebo es distinto, ¿verdad? Eso sí se aplica a las personas. Si nosotros somos pescadores de hombres, nosotros podemos pensar, vamos a aquella persona con este cebo, con esta intención, con este motivo para entrar. Y quizás equivocado y nos extrañamos de que no pescamos nada. Y por eso Dios nos envía, ve ahí a esta parte y vas a pescar porque yo sé que vas a hacerlo, yo te envío, por tanto lo vas a hacer. Y te sorprende que todo el mundo pesque porque vas con el anzuelo correcto, el que te da Dios. Si tú vas con el tuyo, quizá aquellas personas no aceptan nada. Y también hay otra cosa, nos tenemos que limpiar, porque puede ser que a veces entremos en el agua, entiéndase gente, el país, la ciudad, barrio, y llevamos las botas tan sucias, estemos tan negros, que lo que hacemos es escampar una de tinieblas y una de suciedad que nadie nos puede ver y luego nos extrañamos de por qué nadie reacciona. Porque no ven, ven suciedad. Ese es el anzuelo de plástico, ¿no? Que lo muerden. No, pues que no llegan ni a morderlo porque no lo ven. O sea, tú vas ahí con buena intención, pero es tan sucio, por eso nos tenemos que limpiar para entrar en el agua, entiéndase otra vez países o ciudades Bueno, aguas o vecinos. multitudes, o sea que... Tenemos que entrar limpios para Aún es que más vean significativo. simplemente lo puro que es Cristo en nosotros. Si entramos con suciedad, evidentemente nadie va a reaccionar y nadie va a ver nada. Sí, no, hay muchas analogías. Tenemos que pensar también que Dios escoge a diversas personas, no escoge siempre a un mismo grupo con una misma tendencia, escoge a personas de diferentes ámbitos, culturas, estudios, capacidades, etc. ¿Y por qué? Pues porque cada uno tenemos unos talentos más o menos, pero unos dones, que esos dones sirven para llegar a ciertas personas, que tal vez otro que tenga más o tenga menos no llegará. Claro, no podemos pretender con nuestra sabiduría que hemos adquirido a través de nuestra experiencia con el Señor, de convencer a todo el mundo. Imposible. Pero sí que siempre hay alguno que puede estar a nuestro alcance porque llegamos a ellos, ¿no? O ellos se acercan más a nosotros por por esos talentos que ven en nosotros, ¿no? Por eso el Señor escoge una variedad diversa de personas. Los 70 no eran iguales, igual que los discípulos no eran iguales. Unos tenían más cultura, otros no tenían tantos, unos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, etcétera, ¿no? Él escoge a varios para que puedan llegar a la diversidad de la gente que hay en el mundo. Sí, bueno, es como pescadores específicos, ¿no? Cada uno... Ahora, eso no quita, pues que, como dice Ellen White incluso, tenemos que prepararnos para saber dar y comunicar el Evangelio. Sí. Hay que prepararse, ¿no? Bueno, yo como ya sé, ya voy y hablo, ¿no? También hay que prepararse para saber introducir el tema, o según que veamos, pues empezar por ahí, para luego llevarlos hasta que el conocimiento de la verdad. Claro, esto se tiene que adquirir con tiempo, con oración también. Hay que tenerlo en cuenta. Y relacionado con lo que decía antes de la suciedad, aparte de nivel personal, ahora me ha hecho pensar yo, también tiene que ser a nivel de iglesia, ha de haber una unidad, la que pide Cristo desde que estuvo aquí, a la que pide también Elena White porque está inspirada por Dios y la que pide cualquier cristiano. O sea, tiene que haber una unidad en la verdad y en Cristo, porque así seremos puros y podremos reflejar en grupo todos algo.
Si no, si hay divisiones como hay actualmente en el mundo cristiano, que hay 32.000 denominaciones, una barbaridad, y cada año hay más, el mundo que va a haber, división, fanatismos, gente que ni se entiende entre ellos mismos y nunca va a aceptar. Por eso la clave, aunque sea en pequeños grupos o grandes o medianos, es reflejar una unidad y a partir de ahí Dios ya actúa. De hecho, Dios con una sola persona en el mundo ya podría hacer su obra si Él quisiera. Es Dios. Pero bueno, como quiere que cuantos más mejor y se extienda por todo el mundo a través de diversos brazos, pues es eso, se tiene que conseguir la unidad y un mismo sentir. Esa es la clave. Por eso, y no es para tirar florecillas, por eso me gusta este grupo, porque hay un mismo sentir. No hay divisiones doctrinales ni divisiones extrañas. Y por eso Dios está haciendo lo que hace, porque en grupos o en denominaciones que hay tanta división, no, solo puede utilizar a las personas que están unidas. Y es la pena que en general no hay unidad, si no la obra se estaría llevando de una forma extraordinaria. Pensemos que en los diferentes grupos que componen ahora mismo el Cuarto Ángel, pues les une un mismo mensaje. Por lo tanto, tú cuando hablas aquí, o hablas en Granada, o hablas en Santander, o donde hables, estás explicando el mismo mensaje. Y une a diferentes grupos, diferentes, digamos, culturas, diferentes costumbres, pero al final el mensaje es el mismo. Uno lo dirá con... Yo cuando vi a José hablando con los suyos, claro, es un lenguaje, una manera de llegar, de conectar muy diferente, un acento muy diferente, un estilo muy diferente, que no es el mismo que yo puedo utilizar para hablar a una persona de aquí. Por lo tanto, Dios sabe a quién escoge y a quién coge y como quiere llegar a todo el mundo, ya se encargará de elegir a quien debe... Todos pueden servir, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que cuanto más pequeño es un grupo, más unido está. Si un grupo empieza a crecer, a crecer, a crecer, es cuando puede comenzar a haber más divisiones. ¿Por qué? Pues porque con un grupo es pequeño, se relacionan más unos con otros, o se deberían relacionar más unos con otros. Cuando el grupo ya se empieza a ser muy grande, entonces se forman pequeños grupos, ¿no? Yo pues, me siento más identificada con esta persona. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. No, a ver, no en el sentido de ese, pero bueno, sí. Y se va perdiendo aquello que caracterizaba al principio, porque yo lo digo por la experiencia de la Iglesia de Gerona, que al principio éramos muy poquitos, hace 30 o 40 años, éramos muy poquitos y éramos como una familia, la verdad era esa. Y se hacía muchísimo trabajo misionero, se hacían muchas cosas de cara a los demás, pero muchísimas, cada semana. Y eso poco a poco se va perdiendo, cuando se van añadiendo personas, se va perdiendo. Y al final se acaba en la apatía espiritual, por desgracia. Eso hay que saberlo mantener y es difícil. Bueno, pues seguimos. Nos va a introducir la lección ahora en dos selecciones, en la selección o en dos grupos, una selección de los 12 y luego nos habla de los 70. Vamos a estudiar un poco cada selección y cómo en las dos hay un factor común, aparte de otros ámbitos, pero hay uno que me ha llamado la atención, que es cómo en ambos casos, en muchas ocasiones, los 12 preparan la venida, preparan la llegada de Jesús a cierto lugar. ¿Os acordáis de...? Luego lo estudiaremos, cómo entra en Samaria en su último viaje desde Galilea a Jerusalén, y entra en Samaria y envía primero a los discípulos para que preparen lugar, para que los prevengan, para preparar la venida de Él a Samaria. Y cómo cuando envía a los 70, también los envía ¿cómo? Los envía para que le preparen, para preparar a los lugares donde Él había de ir. Serían como Elías, ¿no? Pequeños Elías. Sí. Super Elías, Sí, aquí es donde un poco quería yo llegar con todo esto. Si tenemos tiempo, me gustaría leer
toda una serie de textos de Lucas que nos van a enclavar en esa situación, en que hay un pueblo, hay un grupo que es enviado previamente a preparar a los que han de recibir a Jesús para que cuando Él vaya, lo conozcan y estén preparados para recibirle. Que es lo que decíamos, el tercer Elías, el segundo Elías como Juan Bautista, y el primer Elías. ¿Preparaba un pueblo para recibir a alguien? Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes 19. Porque en Primera de Reyes 19, después de que, recordáis que Elías evita que llueva durante 3 años y medio, ¿no? Le pide a Dios eso, y luego cuando ora 7 veces, ¿no? A la 7ª vez viene la lluvia, ¿no? Después de todo eso, pasa una serie de cosas, él huye a Horeb, ¿no? Ahí le habla a Dios. Recordad que primero es un torbellino, un viento potente que cae en las piedras, luego es un terremoto, luego es fuego, y luego es un silbo apacible, y luego es cuando se comunica con él, ¿no? Y le acaba revelando en ese encuentro que dice, y yo haré que queden en Israel 7.000, otra vez, 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea que queda un remanente que él dice, yo haré que queden 7.000. ¿Y eso pasa antes de qué? Luego seguimos leyendo en el 19 y dice, partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas, y él llevaba la última. ¿Cuál era la última? La 13. O sea, él llevaba la última, y él llevaba el arado, o sea, que él dominaba el arado, y había 12 yuntas más él. ¿A quién estaba representando él entonces? O sea que nos estaba señalando ya Elías, que lo mismo que pasaba en el segundo Elías, con el espíritu de Elías, que era Juan Bautista, y lo mismo que pasará con el tercer Elías, que se preparará un pueblo, el cual Dios hará que sea ese pueblo, para recibir ¿a quién? A Jesús. Y aquí Eliseo estaba representando a Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Por ese 13, por ese 12 más 1, por esos 12 yuntas, y la tercera le dice la última. ¿Quién es el primero y el último? Cristo, el alfa y la omega. Fijaros lo interesante de todo esto. Y esto además está relacionado con la lección de hoy, porque resulta que encontramos las mismas palabras que le dijo luego Eliseo, pero dice, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. ¿Os suena de la lección de hoy? Lucas 9, 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. Si alguien lo llega antes que yo, pues que lo lea. Lo tengo, dice, esto es, dice, yendo ellos de camino, le dijo a alguien, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Eso le dijo al primero. Y dijo a otro, al segundo, sígueme. Pero él dijo, Señor, déjame que primero vaya a entierrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia por doquier el reino de Dios. Y luego viene el tercero, otra vez. Y el tercero dice,
Y también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Quién dijo eso? Eliseo. O sea, el tercero nos lleva ¿a dónde? Al primer Elías, el cual ya está simbolizando ¿qué? Preparar un pueblo para la venida de Jesús. Y en el tercero, ¿qué es qué? Tercer milenio. Vemos otra vez. Nos va relacionando tercer Elías con la preparación. Perdón, el primer Elías con la preparación. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y aquí lo acaba de aclarar. ¿Quién llevaba el arado entonces? Eliseo. Estaba arando con 12 yuntas. O sea, Eliseo, una persona trabajadora, poderosa, fuerte, que tiraba hacia adelante con el arado y él buscaba, ¿a quién buscaba? Dios. ¿Busca a quién? ¿A quién busca Dios? A gente que no mira atrás, que tira hacia adelante con el arado. Esto tiene mucha referencia también a un versículo de la Biblia que dice que todo, o sea, todo se puede hacer en este mundo, pero que a nada me aferro, sino a Cristo, ¿no? O sea, él está diciendo que cuando nosotros también tomamos nuestra decisión de ir en pos de Dios, todo lo otro como que no nos preocupemos, que cada uno ya se espabila también, tiene que hacer por espabilarse, ¿no? Porque ahí ellos tres, yo entiendo que es que se preocupan por el mundo, pero a veces preocupándonos por Dios, el mundo va mejor, ¿no? De alguna manera está diciendo también, está refiriéndose a que tengamos fe de que ellos también se espabilarán, encontrarán su momento en el momento en el que tengan que coger su arado también, ¿no? Sí, bueno, básicamente... Porque si retrocedemos al mundo, como que ni aramos nosotros ni dejamos que los demás aren, ¿no? Sí, no, eso volverá a ellos. O sea, en el momento que tú parece que abandonas cosas, pero en realidad lo que estás haciendo también lo haces por su beneficio. Por su beneficio, exacto. A ellos. Exacto, exacto. Aunque estos casos parecen paralelos, el de Eliseo y el de este hombre, el tercer hombre, ¿no?, que se menciona aquí, no son iguales. No, iguales no son. Pero... Exacto. Eliseo, nos comenta Ellen White, que en su casa eran creyentes, que fue educado de una forma especial, era un hombre responsable, a pesar de ser el señor de la casa, puesto que era un hombre rico, pues trabajaba más que los obreros, incluso les daba ejemplo. Y cuando él es llamado por Elías, dice, deja primero que vaya, me despida de los míos, y atiende a las necesidades, porque mata a los bueyes, los alimenta, etcétera, etcétera. Y Elías le dice, ¿qué te he hecho yo? ¿Ves? ¿No? ¿Ves? Es decir, que se ve la predisposición de aquel hombre que ya tiene una educación en la cual está por los suyos, pero sabe que también tiene que estar por los otros a los cuales el Señor le mandará. Mientras que tal vez aquí vemos a un hombre que pone excusa. Uno que pone excusa. Bueno, Señor, sí, pero primero, a ver, deja que vaya, abrace a los míos y tal, ya te seguiré luego, ¿no? Eso es más excusa que no responsabilidad, como el caso de Eliseo. Eliseo tenía responsabilidad hacia los suyos y luego sabía que tendría una responsabilidad, que por eso lo llamó el Señor, hacia los que luego tenían que relacionarse con él. Es la diferencia. Pero, sí, pero él le hace referencia a Eliseo para que tomen ejemplo también. Yo creo que ahí hay una rememoración del Antiguo Testamento que él conoce, lo dice en el tercero, y es para que cojan un ejemplo de que si realmente quieres venir conmigo, porque Eliseo sí, él pide a Eliseo besar a su padre y a su madre, pero en realidad lo que hace es coger un par de yuntas, romper la madera, quemar ahí, matar 2 bueyes, sacrificar y repartir entre los que estaban allí. O sea que hizo una cosa allí mismo, no se fue a no sé dónde, no, o sea que tampoco, yo creo que hay que ver también que fue una pequeña prueba para Eliseo lo que le dijo Elías. Es paralelo con aquel de, Señor, es que ahora me he casado, y claro, no puedo ir porque, claro, me he casado. Y otro, no, Señor, no puedo venir porque, claro, me he comprado una yunta de bueyes, tengo que ir a probarla, ¿no? Claro, estos son excusas.
Señor, bueno, es que ahora, bueno, aún tengo una edad, yo ahora estoy con mis negocios, yo no estoy por ti, ¿no? Ya cuando sea más avanzado en edad y cuando esté más relajado, entonces ya me dedicaré, ¿no? Claro, es lo que yo veo aquí, ¿no? Y seguro que si le hemos deseado a todas las gentes es lo que te contará, ¿no? Que no recuerdo bien lo que menciona aquí. Pero más que nada, yo solo veo como una excusa, que por eso Jesús lo presenta, ¿no? Por eso dice, el que eche la vista atrás, pues no es digno de mí, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque él ve que se están poniendo ahí unas excusas para rechazar el llamado que Jesús está haciendo. Pedro no toma excusas. Ha estado toda la noche pescando y no ha pescado nada. Dice, más en tu palabra, bogaré y lo haré. Y ya vemos el resultado, ¿no? Y Pedro era quien era, ¿eh? Pues claro, eso para mí es una excusa de este hombre que no quiere no se quiere ser partícipe del llamado que Jesús le está haciendo, ¿eh? Como otros muchos que al joven rico Jesús lo llamó. Pero yo creo que Vende también aquí y sígueme. los está avisando también de lo que les espera si le siguen. O sea, no hay tampoco una excusa clara, porque el primero, por ejemplo, yendo ellos de camino, le dijo a alguien, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Y qué le dice él? No tengo donde recostarme. Como diciendo, allá tú, si vienes conmigo, piensa qué es lo que te espera. O sea que tampoco se cita una excusa de esta persona para no seguirle. El segundo... Bueno, Pedro también le dijo, yo te seguiré contigo y Bueno, moriré por ti. bueno, ¿Y qué pasa luego? Luego, vale, Claro. pero quiero decir que luego veremos, y además si vemos el contexto en el cual pasa esto, que es, luego lo vemos en la... No, dime. Lo habían oído predicar y habían visto... Sí. Milagros, y por eso lo seguían. O sea, Querían, ellos tenían una intención. Sí, la multitud también seguía a Jesús, pero ¿por qué seguía a Jesús? Porque habían comido. Él les dice claramente, me seguís porque habéis comido. Bueno, en el caso de Pedro pone que es por lo que había oído predicar y visto en él. Bueno, yo supongo que sería como fue un escogido de uno de los 12, pues... Si vemos el contexto, porque eso está en medio de, primero, Jesucristo reprende a Jacobo y Juan y luego misión de los 70. ¿eh? Y al preguntarnos por qué son 70, teniendo hasta 500, dice, de discípulos en el momento que se despide, ¿por qué ese número? Yo creo que ese número también está diciéndonos que hay un mensaje para el tiempo final en ese número, por el techo del séptimo milenio, y por el hecho de que hay una formación de unas personas que van a hacerse esas preguntas en un momento concreto, antes de dejarlo todo, por seguir a Dios. Por eso que van a tener que hacer muchos. Sí, Elena White dice que tarde o temprano vas a tener que vender tu parte. Que ores a Dios para saber cuándo va a ser eso. Que algunos van a aguantar lo suyo hasta el final para el bien de sus hermanos, pero que al final habrá que tomar una decisión. Entonces, eso debemos también asumir que pasará por nosotros, por nuestras cabezas estas preguntas. Y ahí nos pone, dime. Yo creo también que la reprensión que se hace... Que un poco la reprensión que hace Jesús al tercer hombre lo hace también para rememorar el primer mandamiento, porque claro, este hombre está poniendo como excusa de anteponer a la familia antes que a Dios, y entonces es una referencia clara a la ley, ¿no? Que estaría transgrediendo el primer mandamiento si realmente pues prefiriese, pues porque su familia quizás lo podría hacer recapacitar, y entonces Jesús le dice, no vayas. Bueno, básicamente dice despedirse. Sí. O sea, que la intención es ir a decirle adiós. Pero sí, pero claro, quizás es peligroso por algún motivo, porque es posible, este pero hombre sí quizás es débil. Quería enseñaros el contexto porque en el contexto yo lo veo más como, bueno, no sé si alguien quiere Sí, decirlo. aquí hay dos enseñanzas muy claras, a mi entender. La primera, que le dice al primero, es que puedes venir conmigo, pero no vayas a lo loco ni te tires a la piscina inconscientemente. Tienes que ser consciente de lo que te espera. Si me sigues, o sea, si soy Jesús ahora, si me sigues a mí, sé consciente, vas a pasarlo fatal, no vas a tener donde recostar tu cabeza, como yo, y si me sigues, por tanto, vas a tener que pasar con lo mismo que yo, y te van a decir de todo. Será una vida difícil, no será una vida de placeres y de pasarlo bien. Y en los otros dos, va relacionado con el versículo para memorizar. Toma tu cruz cada día y sígueme, punto. ¿Tienes negocios? Tú mismo, tú eliges a Satanás o eliges a mí.
No hay más, simplemente sígueme por fe y olvida todo lo otro, y como me sigues por fe, yo te ayudaré, no te voy a dejar tirado en la calzada. Y además en el tercero también dice, el que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Eso es una rememoramiento. eso que has dicho, al caso de la mujer de Lot. Ella miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué mira hacia atrás? Porque aún, mi ciudad llena de sodomía, etcétera, pues no es apta para el reino de Dios. ¿Por qué te giras? Si tienes la vida eterna y el camino bueno delante, ¿por qué te giras como queriendo volver o rememorar lo viejo y lo pecador? Yo creo que hace una referencia a eso también. Sí. Bueno, y yo quiero matizar también en el que, por ejemplo, ahora me daba la impresión de que tú, Ángel, con ese versículo tienes tu visión, que la veo correcta. Josep tiene otra visión, pero es que yo creo no son que antagónicas, ¿eh? No son exacto, no son antagónicas. Eso es lo que yo quería decir. No son antagónicas. Ahí, en el mismo texto... Y es que hay que tener en cuenta de que la palabra de Cristo es tan especial, tan rica, que es que la misma palabra a veces, depende del punto de vista que te la quieras ver, te dice diferentes cosas. Más de una, muchas veces, o más de dos. Porque incluso podríamos tener otra visión, ¿no? Referente a lo que él dice, de que no miremos atrás. Pero lo que él decía, Josep, también. O sea, de que no significa que tengamos que olvidar tampoco nuestras responsabilidades. Pero claro, lo primero es lo primero. O sea, es que la palabra de Cristo, cuando sale un versículo que sale de su boca, es tan rico que seguramente lo leen 5 personas diferentes y las 5 personas le encuentran su toque de gracia, ¿sabes? Porque sí, y complementarias, ¿sabes? O sea, que no es que sean antagónicas ni que tengamos que ver, es que esto quiere decir esto, ¿no? Quiere decir lo otro, ¿no? Es que quiere decir muchas cosas. Por eso hay que escudriñar y aprofundizar. La palabra de Dios es tan rica que precisamente es por eso que se pueden encontrar muchas, ¿no? Enseñanzas espirituales de un mismo texto, ¿no? Por ejemplo, yo en el primer caso, el caso de esta persona que él le advierte de que no va a tener dónde recostar su cabeza, yo lo que veo es que esta persona es posible que fuera muy impulsiva y que por impulso dijera, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Que hay personas de este tipo, que sin pensárselo mucho, sueltan aquello, ¿no? Y por eso Jesús, que conoce el corazón de todas las personas, le dice, bueno, cuidado. A mí me parece muy bien que me quieras seguir a todas partes, pero ten en cuenta esto. Porque quizás ese era su talón de Aquiles, de esa persona, ¿no? El segundo caso, el talón de Aquiles era otro. Las otras dos se puede ver como una excusa o se puede ver también... Mi pregunta es, la persona que no va a seguir a Cristo porque no tendrá que su cabeza. Pongamos que este hombre sale de su corazón eso, oye eso y dice, eso ya son palabras mayores, ¿no? Es que pensamos que él hacía milagros. Claro, es que él hacía milagros. Y por eso que esa persona dijera, bueno... No, la pregunta es, ¿esta persona ya está perdida? ¿O en su lugar, haciendo su trabajo y dando ejemplo en su trabajo, también va a evangelizar? Lo digo porque hay unos momentos concretos de la historia de la humanidad y otros momentos concretos de la historia de la humanidad. Hay unos momentos concretos de la historia de la humanidad donde hay unas personas destinadas a hacer un trabajo para Dios concreto, en el cual es, como dicen en otras partes y hemos leído en Lucas, no te lleves túnica, no te lleves alimento, no te lleves nada y predícalo, porque es tu trabajo. Y los que te sigan no van a poder recostarse, no van a poder tal, toda una serie de cosas. Pero hay otra gente que sigue a Dios y que tiene que hacer su trabajo y que tiene que hacer toda una serie de cosas. Y a la vez que hace eso, seguir a Dios. Espiritualmente será esto de aquí. Pero en la vida real tendrán que hacer las dos cosas, como estamos haciendo la mayoría de nosotros. Claro, es que en este caso es
el hombre que le dice a Jesús te voy a seguir, no es Jesús que le dice ven y sígueme. Por lo tanto, es diferente. Si te dice ven y sígueme y tú lo rehusas, mal vas. Pero si no, si eres tú quien quiere y él te dice cuidado o te aconseja, Ahí está. es ¿Qué hemos diferente. dicho de los 7.000? Yo haré que queden en Israel 7.000. Yo haré que queden 7.000. Yo te elegiré a ti para que vengas a mí. ¿Eh? Hablando de esto, Elena White ve a un grupo de gente del tiempo del fin hablando entre ellos, ostras, si hubiese sido consciente de lo que vamos a estar viendo ahora, igual me lo hubiese pensado. O sea que nosotros estamos aquí, seguimos a Cristo, pero realmente no tenemos conciencia de la magnitud de lo que es un sábado, de la magnitud de lo que es seguir a Cristo, de lo que vendrá. No tenemos conciencia de eso. Como niños. Claro, olvidando lo que queda atrás, me lanzo, o sea, me tiro a la piscina y me da igual, porque si me tiro, tú prometiste, yo no, tú prometiste que no me abandonarías ni me dejarías. O sea que esto que dicen estos hombres, y Cristo los avisa, que ser conscientes de lo que va a pasar, creo que nos pasa a todos, porque creo que ningún humano es consciente de la magnitud que acarrea seguir a Cristo y en este tiempo. Sí. Y luego... Pero ellos dicen estas cosas, o bueno, en el White habla acerca de esto, cuando estas personas dicen, si hubiéramos sabido lo que nos hubiese costado, no hubiéramos seguido, ¿no? Lo dicen porque están pasando y han pasado la tribulación, ¿no? Y piensan, ostras, si hubiese sabido que tengo que sufrir esto, no me embarco. No me hubiera embarcado. O no me hubiera embarcado. Bueno, no me embarco lo mismo, ¿no? No, pero si ellos hubieran sabido, los hubiera frenado, Claro. Pero una vez sabiendo el final, yo creo que es un Claro. poco el... A ver, hoy es fácil ser cristiano, según dónde. Que si te vas al oriente y al oeste, ¿no? O a México. Exacto. Pero aquí es fácil. Aquí de momento tenemos libertad y, bueno, puedes salir a la calle y dar voces y dar el evangelio. Eres un loco y ya está. Nadie te dirá nada, ¿no? Pero cuando vengan las malas dadas, es ahí donde entonces se verá quién es quién. Quién es el de Cristo y quién es un impostor. Ahí luego se verá. Estos 3 episodios están del 57 al 62, pero me gustaría analizar con vosotros a partir del 50. Dice, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, aquel que estaba haciendo milagros en su nombre, está sacando demonios en su nombre, no se lo prohibáis, porque el que no está con vosotros está de vuestra parte. O sea, el que no está con vosotros contra mí. El que no está conmigo contra mí es, ¿no? Es lo mismo que dice en otros paralelos, ¿no? Y luego dice, aconteció, cuando se cumplió el tiempo, él estaba en Galilea. O sea, Galilea. ¿Tenéis claro el mapa? Galilea está arriba, donde está el lago ese, en forma así como de glándula pineal. Y abajo, en línea recta, tenemos Jerusalén. Si buscáis en vuestros mapas en las Biblias, quizás lo veáis. O sea, que tenía que ir descender de Galilea, ¿a dónde? A Jerusalén. Nos quedamos con este concepto, ¿vale? Galilea, recordemos que la palabra quería decir que un tipo como de puerta circular, una constelación de estrellas especial, si lo buscáis, Galilea, de Galil. Y desciende desde esa puerta a Jerusalén. ¿Nos suena de algo esto? ¿No suena de nada? ¿No hay una analogía de la puerta del cielo Orión a la Nueva Jerusalén? En este contexto vamos a leer lo que dice. Porque al ponernos en este contexto, lo que viene luego lo vemos un poco como lo que... Es lo que quería haceros entender, porque no hemos podido ver la anterior. Pero bueno, para que lo discutamos me gustaría, porque creo que es muy interesante. Aconteció cuando se cumplió el tiempo, otra vez, en que había de ser recibido arriba, que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Claro, lo sabía. Había que cumplirse un tiempo. Y en ese tiempo, ¿cuál era el tiempo que estaba preparado para irse arriba? El tiempo de su muerte. ¿Y con qué lo asocia? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
O sea que en un solo versículo tenemos el momento de su muerte y venir a Jerusalén. Descender. Que cuando desciende Cristo y realmente se pone a Jerusalén, ya después de los 1000 años de paz en el cielo, ¿cierto? O sea que está marcando los tiempos. Y eso se puede asociar. Bueno, claro, él lo sabía porque estudiaba la Biblia y el Espíritu Santo se lo revelaba, porque como hombre no tenía ni idea del plan. Y aquí, bueno, quizá esto es muy exagerado, fuera de contexto lo que voy a decir, pero si él sabía cuándo se cumplió el tiempo de ser recibido arriba y afirmaba su rostro para ir a Jerusalén, los santos pueden saber cuándo es el momento de que van a ser recibidos arriba por Jesús y ir al cielo. Estudiando sus Biblias y por el Espíritu Santo. Es que luego dice, sí, ahora eso es una buena pregunta, porque luego dice, ¿y envió quién? Mensajeros delante de él. Probablemente pues sus discípulos. Los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle ¿qué? Preparativos. ¿Sabéis qué es samaritano? ¿Habéis buscado samaritano? ¿Qué quiere decir? ¿O Samaria? Atalayas. Vigías. O sea que antes de llegar a Jerusalén pasa por los vigías, los atalayas. Y recordemos que hay algunos textos, creo recordar, que dice que hay buenos atalayas y malos atalayas. Buenos vigilantes, malos vigilantes, ¿cierto? Y pasa y dice, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Qué extraño. ¿Qué aspecto sería? Y digo, ¿qué mensaje se está dando? Que viene Cristo, ¿no? Que viene Cristo. Es un mensaje que cambia el rostro, es un mensaje diferente. Te has puesto un traje de decir, este es el mensaje. Y con eso no le recibieron. Él descendía a Jerusalén y no le recibieron. O sea que hay atalayas que van a recibir ese mensaje de que Cristo está llegando, que viene, pero no lo recibieron. Viendo esto sus discípulos se enojaron y dijeron, pedimos al cielo que baje fuego y azufre y nos los cargamos a todos. Básicamente dijo esto. Pero en Nagai nos recuerda, y eso espero encontrarlo aquí porque lo tenía imprimido pero se me ha olvidado. Dice, no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. O sea, no... Y podéis pensar, hombre, pero si pasó en Sodoma y Gomorra, son casos muy diferentes. Mira, no me quieren escuchar, pues me los cargo. No es la idea, no es el mensaje que Cristo quiere dar. Ya lo dice aquí. El Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Exacto. No podía hacer eso. Exacto. Aquello era una lección, aquello que pasó en Sodoma, pero no era el momento ahora. Exacto. Y después de esta simbología especial que os comentaba, luego se ve lo del camino, que son 3 testimonios. Claro, otra vez ligado con esa venida, con esa descender a Jerusalén. Y luego la misión de los 70, que es otra vez ese 7, con ese pueblo, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Alguien ha ido últimamente de 2 en 2 a algún sitio? Creo que se sentiría identificado con todo esto. Es muy interesante. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuándo dice Elena White que roguemos especialmente? ¿Cuándo es el momento más clave para hacer esta oración y rogar por mies? Ahora. Porque falta poco tiempo. Porque falta poco tiempo y tenemos gente. ¿Para qué? Para predicar esto. Lo aplica también al tiempo final. Y fijaros también los 3 hombres. El primero, le dice que no tendrá donde recostar la cabeza. El primero, Elías, tenía casa, iba por todas partes, hecho en muy mal estado muchas veces, comiendo a través de los cuervos, fatal. Sí. Y el segundo hombre le dice,
tú ve y anuncia el reino de Dios. Juan el Bautista hizo eso. Ah, El segundo Elías Sí, hizo señor. eso, anunció el reino de Dios, ha llegado. precioso. Y el tercer Elías, supuestamente, Sí. es el tercer hombre. No mires hacia atrás porque no serás apto para el reino de Dios. O sea, déjalo todo y ponte a las pilas porque está ya acabando todo, te toca, no esperes más, el tiempo se acaba. Precioso. O sea, que es impresionante. lo mismo. O sea, también tiene puede tener esa analogía de esos. muchas. Es que es una pasada. O sea, y además, cuando hay un texto paralelo a esto, a elegir los 70, que Moisés también tuvo que pasar. Lo sabéis que Moisés también tuvo que elegir a 70, ¿no? De hecho, la misma Biblia nos hace texto paralelo con Números. Y si vamos a Números, Números 11 es, casualmente. A ver, Números. Nos va a definir qué espíritu tenían esta gente también. Números 11, 14, por ejemplo, dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, me es pesado en demasía, dice Moisés a Dios, ¿no? En el 16, entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Fijaros, de la misma manera que Jesús también les llenó de poder a los 70. También Jesús coge del espíritu de Moisés y lo pone en ellos. Siempre se ha hecho similitud entre Moisés y Cristo, ¿cierto? Como guía del pueblo. Y cómo tuvo que, pedir ayuda para entendernos, ¿no? Porque había muchas cosas que controlar, había mucha gente a la que, en analogía a los 70, mucha gente a la que llegar, a la que preparar para la venida del Señor, ¿no? ¿Y qué más dice? Luego ya en el 25 dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Eso es lo que espera a los 70. Y si lo emplazamos al tiempo final, a ese séptimo milenio, esos que van a estar preparando al pueblo para el último momento, van a tener esa cualidad. El Espíritu va a ser derramado en demasía en ellos. Pero es que también les dice, cuando vuelven los 70, en Lucas 10, porque los 70 van a hacer su trabajo, pero luego vuelven. En Lucas 10, del 17 al 24, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso debemos regocijarnos, porque de lo espectacular ya se regocijarán los otros. Recordemos que en el agua nos recuerda en el tiempo final cómo Satanás hará grandes milagros, y mucha gente quedará pues alucinada por esos milagros, y creerán por esos milagros, y no se acordarán del libro de los cielos. Por eso no será tan espectacular con los creyentes, digamos, ¿no? Es una prueba de fe también para nosotros. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y entendidos y las has revelado a niños, que hemos dicho antes. Sí, Padre, porque así fue de tu grado. Fijaros cómo esto, enclavado donde estábamos, en el tiempo final, se tendrá que volver a repetir.
los de la hora onceava, como decíamos, ¿no? Bueno, él aquí relaciona niños con estos 70. Exacto, Son como niños. como niños. Que son gente pues Creyente, sencilla, inmadura, simple también. humildes, dice. que se dejan moldear por el Señor. Ujú. Estos son... Exacto. Por eso dice que si no fuerais como niños, así sencillos, simples, humildes, pues no entraréis. Sí, Señor. Y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Otra vez como antes, ¿no? Yo elijo a quién quiero revelárselo. ¿Cómo está tu corazón? Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Por lo tanto, exacto, hubo unos profetas que profetizaron lo que ellos estaban viviendo, y ellos son privilegiados, porque ven lo que el profeta dijo que pasaría. Y los profetas no lo llegaron a ver. ¿No pasa lo mismo con los del tiempo final? Que estamos viviendo la profecía en nuestras carnes. Algo que se dijo hace 2500 años, o 1500 años. Bueno, no sé, depende de si lo dice Daniel o quien lo diga. Y no nos tenemos conscientes del privilegio que tenemos de vivirlo. O sea, estamos otra vez en esos 70. Esos 70 nos están definiendo también a ese grupo, a ese pueblo, que van a ser atalayas, buenos atalayas, que van a ¿qué? Preparar, porque dice, os envío para que preparéis para mi llegada. O sea que hay mucha simbología alrededor de esto. Y además enclavado en ese descenso del último viaje de Jesús a Jerusalén. Es muy interesante. En el Lucas 10, 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso no lo entiendo, no sé qué quiere decir exactamente, pero luego dice, y aquí os doy potestad de las serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nadie os dañará. O sea, les da poder a estos 70. Bueno, lo del rayo yo lo entiendo y creo que Elena White también lo leí yo, no sé si hoy o no recuerdo porque he leído tantas cosas últimamente sobre el tema que habla como que es como un regocijo de que es como decir con el tono he visto como caía Satanás, o sea, dice he sacado demonios en tu nombre, dice, yo he visto como Satanás caía del cielo, o sea, como un ánimo de decir realmente habéis vencido, ¿no? O sea, yo lo he visto como habéis vencido, ¿no? Como Satanás ha sido vencido, ¿no? Creo que era por esto. Sí. Y luego en el 20 dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, o sea, no regocijéis de, claro, qué bien, ¿no? Sí, eso es lo que está. ¿Cuántos se están convirtiendo, cuántos nos hacen caso? Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, regocijaos porque vais bien, porque estáis haciendo la labor de Dios y todo lo demás es añadido. Simplemente es la labor, no tienes que regocijarte por nada porque esto ya es consecuencia directa. Es imposible que si haces eso no pase lo otro. Y yo a veces creo que no pasan cosas de este tipo, o sea, realmente fuertes a nuestro alrededor, que ya pasan, pero realmente no llegan a este nivel porque Dios sabe que algunos de nosotros llegaríamos a pensar eso. Mira, esto es una pasada, mira lo que puedo hacer. Mira, a este le he quitado un demonio, a este le... Egocentrismo. Sí, que no estamos aún preparados. Incluso en la web habla de eso con la sanación, que no sana a gente porque sabe que cuando lo vuelva a sanar volverá a su viejo camino. ¿El Espíritu Santo aún no se ha derramado? Coge el micrófono. El Espíritu Santo aún no se ha derramado, o sea, realmente porque para que no queramos que la gloria es nuestra, o sea, la gloria siempre es de Jesús, es de Cristo, no es nuestra. Y si hacemos algo, o sea, por eso. Que es muy importante decir, no, es que el Espíritu Santo lo hace a través de mí, yo solo me pongo en consonancia. Y luego, para otro paralelismo, cuando dice esto, regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos, y cuando ha pasado todo esto, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, que
Quizá ahora pasa lo mismo, o cuando pase eso pasa lo mismo. Cuando haya estos 70 simbólicos, que serán literados después en unas cuantas personas, quizá hará lo mismo Jesús en el cielo, regocijarse y decir a su Padre, a Dios, ostras, te alabo, gracias por esto y todo va bien. Quizá pase exactamente lo mismo. Coge a niños. Yo cuando vi que niños significa creyente inmaduro, simple, pues claro, es gente que realmente empieza, gente que realmente se encuentra con Dios. Y en ese momento de poder del primer amor, como comentábamos, que se debe mantener, recordemos, se debe mantener. ¿Y cuál es la fórmula que Dios tiene para mantener el primer amor? La verdad presente. Lo nuevo que refuerza lo viejo. Eso es lo que hace que el primer amor se vaya manteniendo activo constantemente. Él porque dice que a algunos no les es revelado, porque no quieren saber, porque tienen engreimiento, tienen sabiduría humana, esos no son como niños. Claro, el que es como niño es aquel que es sencillo y comprende las cosas que el Señor dice y ve pues sus características y caramba, pues yo tengo que dejarme moldear por el Señor para que Él me pueda utilizar. Ese es al que escoge. Pero claro, cuando dice aquí es que a no todos les es dado, claro, porque el que es soberbio, ese no puede ser útil para el Señor. Hay que ser como niños, humildes, y dejarse moldear, como aquella vasija que habla Jeremías, hay que dejarse. Hablando de lo que anteriormente se estaba diciendo, de que a veces no llegamos a ver esos milagros de los que hicieron los 70 o los discípulos, porque también, bueno, como decías, no estamos preparados. Estamos preparados porque todavía no tenemos totalmente ese derramamiento del Espíritu Santo en nosotros, en totalidad. Cuando ya lo tengamos, pues dice el Señor que cosas aún mayores haremos. Y otro es que la gente que está a nuestro alrededor, depende de qué lugar, no está preparada tampoco para recibir esos milagros. Porque aparte de que hay muchos engaños, porque ya lo hemos visto con el mundo protestante, que hacen tantos milagros, unos son fraudulentos y otros obras del diablo, pues si la gente está tan incrédula, o no lo creerá, o se creerá que son a saber qué. Entonces, la gente que está a nuestro alrededor no está preparada para recibir aún esos milagros, que los haremos después, posteriormente. Ya lo habla Elena White, ya lo habla la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente estará preparada para recibirlo. Y ahora se reirían. Exactamente, ahora muchos se reirían y dirían que es cuestión de hipnotismo o qué sé yo, con tantas cosas que hay alrededor. Entonces, pensemos de que nosotros no estamos preparados y también la gente que está a nuestro alrededor tampoco está preparada. No es el tiempo. Así de sencillo. No es el tiempo para eso. Y otra cosa es lo que hablaba Josep acerca de la incredulidad que hay en la gente, o de la incredulidad que hay en algunos que se dicen teólogos o que conocen de la Biblia. Recordemos el caso del faraón. No se le mostró milagro tras milagro y Dios decía que cerraría el entendimiento del faraón, pero ¿por qué lo hacía? La gente cree que es porque era Dios arbitrario y le cerraba no, porque él se había cerrado esa posibilidad. No lo quería ver. Entonces así las otras personas no quieren ver, y aunque Jesús se le presente en persona, no lo van a creer porque tienen cerrado el entendimiento totalmente. El faraón negó primero, digamos, ¿no? Él se apartó primero. Elena White nos recuerda que cuando Jesús entra en Samaria, porque luego el comentario bíblico adventista dice que no era normal pasar por Samaria para ir a Jerusalén, aunque venía de paso, se hacía siempre un rodeo para no entrar en conflicto con los samaritanos, porque era pero Cristo pasa por Samaria, ¿no? Y lo interesante decíamos el significado de atalayas, ¿no? Pues resulta que Elena White dice que si Jesús hubiera venido a restaurar el templo en el monte Gerizim, que es donde ellos creían que estaba el monte Moria, donde ellos decían que estaba el monte Moria, donde ellos creían que el templo debía edificarse, lo hubieran dejado entrar y predicar. O sea, que fijaros, ya hay unas ideas preconcebidas de esos atalayas que dicen, no, el monte está aquí,
ven a predicarme, pero siempre y cuando pongas tu templo aquí. No me vengas a explicar que la salvación viene por los judíos. O sea que, fijaros cómo esa analogía también con el no ser niños, ¿no? Que viene la verdad, se presenta ante ellos y no la reconocen. Si no cambian esa verdad. O sea, es como cuando vas a decir, no, Cristo viene 2031, oye... y eso tiene relación con las ideas preconcebidas exacto. también, ¿no? Cámbialo todo. Explícame otra cosa y entonces te dejaré venir a que me lo expliques. Entonces, ¿en qué punto estamos, no? Elena White también, ella lo pone en contexto el mensaje de los tres ángeles, también lo relaciona con la primera venida y la mentalidad de los judíos. Ellos rechazaron a Jesús porque querían un rey que iba a instaurarse en la tierra y iban a reinar ellos con él. Bueno, es lo que creían ellos. No fue así, fue totalmente lo contrario, no lo aceptaron y eso les impidió recibir la gracia y el sacrificio de Cristo en la cruz. Les impidió, no lo vieron para nada y aún lo están esperando, la gran mayoría. Los que no son mesiánicos aún lo esperan. Y van a querer un engaño tremendo cuando se construya el tercer templo y venga Satanás. Esas son las consecuencias de no seguir la luz y creer en lo que yo creo y no en lo que Dios quiere o dice. Y con los adventistas pasa igual. Hay gente que rechazó el primer mensaje y ya fue imposible que vieran el segundo, ya nada, quedaban descalificados fuera, era imposible. Y por ellos mismos, no porque Dios lo quisiera, sino por ellos, se cierran. Y ahora es lo mismo, hay algunos que reaccionan en la fecha y otros que no. Y los que no, hay algunos que es imposible que lo vean. Por argumentos que dan también, dices, pero ¿cómo se puede llegar a este punto de tontería, ¿no? Para negar algo tan evidente, ¿no? Es que ya se niegan hasta el estudio, quizá. Yo ni me lo miro porque sé que es satánico. No puedes saber que es satánico porque no lo has mirado. Eso es lo primero. Es escenificado. Cristo pasa y ya pasa de largo, porque ya ha Es enviado cerrarse. a los que le tenían que preparar el lugar y ya vuelven diciendo, oye, no vengas por aquí porque no te esperan, no quieren escuchar. Y pasa de largo. O sea, imaginaros que eso pase a nosotros. Es que es muy grave. Y si lo ponemos en el tiempo final, eso, yo creo que la gente, tendríamos todos que preguntarnos muchas cosas y analizarnos mucho, porque cada decisión que vamos a tomar respecto a la verdad presente va a ser decisiva para lo que viene después. O sea, que estudiemos cada paso con el Espíritu y tomemos la decisión correcta, porque si no, vamos a estar mal. Para ir acabando ya, porque si no tendremos que ir... Si no aceptas la verdad presente para cada tiempo, difícilmente vas a ser salvo, porque estás rechazando la palabra de Dios. Es así de claro. Estás rechazando sus directrices, su plan de salvación para ti. Y que, claro, hay gente que dice, no, es que bueno, es que esto no tiene importancia, lo de antes, ¿no? Lo de antes más lo que fue después y lo que es ahora, y lo que vendrá. Hay que estar a todas, sin quitar nada, sino ir añadiendo, que a la verdad se le añade, pero no se le quita ni se le cambia. Pero claro, si lo rechazas, estás jugando con tu futuro, con tu eternidad. Y eso es lo que muchos no ven. Claro, es que rechazar la verdad es cometer el pecado imperdonable. Porque a veces el pecado imperdonable es rechazar el Espíritu Santo. Bueno, pero Espíritu de verdad. No, por eso que a veces se simplifica. Dice, pero profundiza en ello. Rechazar el Espíritu Santo quiere decir, si una luz viene de Dios y dices que no vale, lo estás rechazando. Si sabes que una cosa está mal y hay algo en tu interior que es el Espíritu Santo hablando de no lo hagas y lo haces, lo has rechazado. O sea, todo tiene una profundidad tremenda y por eso creo que en el fondo existe el miedo, porque a veces con algunas personas hablando de la fecha se nota el miedo. Dicen, no puede ser o puede venir antes. Bueno, si puede venir antes ya estás poniendo una fecha, o sea, te estás conduciendo a ti mismo. Pero aparte de eso se nota un miedo. Se nota un miedo de, quizá porque no están preparados o tienen miedo a prepararse o dar el paso adelante de que lo que han anhelado toda su vida viene ya en sus días y que no es algo que esperamos en el futuro lejano, como estamos acostumbrados, que los humanos somos así. Bueno, sí, predico esto, pero yo no lo voy a ver. Y tampoco quiero verlo porque sería un drama tremendo. Y ese es el miedo que existe en muchas de esas personas. Quizá en el fondo saben que puede ser verdad, pero no quieren aceptarlo por esos prejuicios y esos miedos. Y el temor viene de Satanás. Y por eso, como no pueden superar eso, por desgracia, al menos por el momento algunos, pues eso, no pueden aceptarlo.
se prefieren aferrar a lo de siempre y autocreerse que lo de siempre es lo de verdad y que van bien, y como dejar de lado lo otro, hacer ver que no está. Bueno, Y es que ese es eso el es problema. lo que ha pasado en la Iglesia, en el pueblo de Dios, conforme han pasado los años. Teníamos luteranos, metodistas, etcétera, etcétera, ha ido evolucionando. Y cuando ha habido nueva luz, en cada momento se ha dado, los que han aceptado han seguido y los que no se han quedado en su posición. Y entonces ahí es lo que... ¿Qué hicieron los judíos con Jesucristo y Barrabás? Eligieron a Barrabás por no aceptar la verdad porque no les, pues más o menos, por ahí va, ¿no? Sí, ¿no? Y también de Barrabás lo que significa también y lo que representaba. También se erigía como Salvador, o sea que una cosa... Bueno, solo luego un comentario último ya, porque también tiene que Tony hacernos su testimonio. Yo quería, bueno, avisar de la cita de Dietrich Bonhoeffer, que se ha citado aquí en la lección del jueves. Avisar a los que quieran estudiar a este señor, bueno, todo el mundo es libre de estudiarlo, pero esta cita, como veis, está llena de gaps. Gaps son agujeritos, ¿no? Se han cogido frases de un párrafo, las han puesto juntas, y es una buena cita, no te digo que no. Pero estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Lo que llevamos diciendo ya semana tras semana. Evidentemente es una buena cita, pero los que vayan a estudiar a Dietrich Bonhoeffer, que vayan con cuidado, ¿eh? Aparte de que parece ser que lo arcaron los alemanes, porque estaba involucrado en la conspiración para matar a Hitler, por ejemplo. Lo ahorcaron por eso, parece ser. Luego resulta que es uno de los fundadores de la teología secular, que la cual niega al Dios personal, o sea, al Dios persona, ¿eh? Simplemente lo ponen, dicen que esa teología, para esa teología Dios, o sea, Cristo es mitología, o sea, todo lo que está en la Biblia es referente a Cristo es mitología. Y aparte fue apoyado, es considerado, dice, fue además una personalidad de resonancia ecuménica. El teólogo y sacerdote jesuita español José Joaquín Alemán fue quien en su tiempo el mayor conocedor y divulgador hispanoamericano de la vida y obra de este teólogo luterano. O sea que está apoyado por jesuitas y promulgado por jesuitas también, es lo que se da de él. O sea que solo, bueno, tenerlo muy en cuenta. Yo ya sé que no soy nadie, pero me alegro profundamente, o sea, lo celebro como un gol que hayas dicho esto. Solo eso, me llena de alegría, porque esto es lo que hace un atalaya, estar en la muralla y cuando ve algo malo lo dice. Me alegro. Me alegro y me alegra mucho y gracias a Dios que lo has dicho. Bueno, seguimos. Ya la última... Hay que entender solo eso. entender el espíritu, hay que entender el espíritu. Solo eso, solo se avisa y ya está. No estamos diciendo, no estamos matando a nadie. Y luego, porque lo vamos a decir, hay muchas citas de Elena White muy buenas, etcétera, etcétera. Para estudiar y meditar, al levantar la cruz separa al alma del yo y pone al hombre en condición de aprender cómo llevar las cargas de Cristo. No podemos seguir a Cristo sin llevar su yugo, sin tomar su cruz y llevarla tras él. Si nuestra voluntad no está de acuerdo con los requerimientos divinos, debemos poner coto a nuestras inclinaciones, abandonar nuestros deseos más queridos y caminar en la huella de Cristo. O sea, la huella de Cristo es como Él camina un paso y nosotros el pie encima, ¿no? Camina otro paso y el pie encima. Por lo tanto, nos van allanando el camino, nosotros tenemos que ir siguiendo sus pasos. Porque si no, pisamos fuera y a lo mejor encontramos una mina o un abismo o algo que nos hace volver atrás, caer y perder fuelle. Y luego recuperarlo, dice Elena White, que es extremadamente difícil. Que un paso adelante, dice que es comparado, o sea, un paso atrás es comparado como 7 atrás, no como 1. Un paso adelante hacia Cristo y hacia atrás son 7. O sea, que fijaros cómo un paso atrás cuesta mucho más de recuperar. Perder es fácil. Y bueno, yo por mi parte ya lo dejaría. Pasamos al testimonio de Tony. Y bueno, que Dios os bendiga. Sí, ven aquí, habla aquí. Sí, toma, te doy el micro.
Venga, vamos. Bueno, pues nada, que la lección del domingo, o sea, veo pescadores de hombres, y hablaba de los pescadores y tal, y digo, hombre, yo soy pescador, me gusta la pesca tal y cual, y convertí a los pescadores en pescadores de peces en pescadores de hombres, y vale, tal y cual. Y digo, mira qué diferencia solo, o sea, lo que separa un pescador de un pecador, la S, esa S. Y empiezo, tengo allí en la cocina un papel, el carácter de Cristo, y bueno, hay 50 palabras que definen el carácter, y empiezo a buscar las de las S y encuentro 9, digo, qué número bonito, 9. Bueno, servicial, sumiso, sensible, sabio, solitario, sincero, sociable, sacrificado, santo. Y estoy leyendo este libro que lo recomiendo a todos, ¿eh? Servicio Cristiano, esto es fantástico. O sea, y leyendo esto empiezan a salir S, y bueno, otra S, y otra S. Y me empieza a dar por la noche, o sea, las S, y ya, esto de la S, ¿qué está pasando con la S? Un desorden, hay una saturación de S. Bueno, y empiezo, ni he buscado en internet, ni he mirado diccionarios, ni nada, o sea, solo del libro y de lo que me venía a la mente, y alguno de la Biblia, ¿no? Y he sacado, al final saqué 89 letras, ¿sabes? O sea, pero todo es un desorden y quería ligarlas, digo, a ver si palabras, estoy un poco nervioso, perdona. Y, o sea, digo, a ver si las ordeno un poco, ¿no? Y, o sea, que va, o sea, yo quería ordenarlas yo, y veía que no, o sea, fue un mal rollo, no podía dormir, y me levanto a orar, me pongo a orar a las 3, y miro el reloj a las 3:11, digo, wow, una hora buena esta. Y orando allí de rodillas, tal y cual, y luego, o sea, me empezó a fluir cosas, o sea, y no pude dormir en toda la noche, o sea, me tuve que levantar a hacerme una tila, era imposible. Bueno, y o sea, después, ¿sabes por qué no las podía ordenar? Porque por mí mismo no puedo hacer nada, o sea, y cuando me puse, me arrodillé y le pedí al Señor que me ayudase, entonces empezaron a ponerse un poquito bien. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de acabarlo, porque estoy liado con el huerto, preparando la tierra para la siembra, o sea, que también luego digo, pero si esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo que estamos haciendo las iglesias, o sea, poner una semilla, o sea, impresionante. Bueno, lo he clasificado un poco por A, I o U, y lo que pasa es que tengo que seguir, o sea, tengo que meterme en internet o en lo que me has dicho tú en hebreo, estas cosas, porque, o sea, os voy a leer 4, o sea, de la A, pues, sábado, salvador, salvación, sabiduría, santificado, sangre, sacrificio, salvos, santísimo. Bueno, vamos a ver la E. Señor, señalado. Bueno, estas son algunas de o sea, las más que dice, porque soy un montón, o sea. Señor, señalado, sembrar, semilla, septiembre, seguidores, sentido, seguidme. Seréis, luego está 7, bueno, 6, 7 con ese, o sea, seréis, 70, ser, semejanza, séptimo, secuoyas, seguros, impresionante. Con la I, simiente, 7, símbolo, significado, sinagoga, no lo he subrayado, pero siervos, siglos, signos, ciega. Con la O, soberano, solitario, hay muchas, ¿no? Pero las que más, soberano y sol. También están las señales de, bueno, está Sodoma, que también es. Con la U, sustento, superior, sufrió, supremo, suyos, sumergido. O sea, dices, pero bueno, ¿qué pasa con la S, no? Y luego, o sea, más cositas que, bueno, luego me salían unos números, o sea, que digo, madre mía, no sé si es bueno hacer números, o sea, porque salen unos números. Cristo, la tercera, o sea, bueno, Jesús, la tercera letra es una S. Hay muchas, o sea, tengo aquí muchas cositas, ahora estoy un poco nervioso, pero no me salen. O sea, Satanás lo tengo apartado ahí porque es Satanás, serpiente sutilmente soberbia, ¿sabes? Y Satanás lo que tiene es la S al principio y la S final. Quiere decir que estaba al principio, pero al final también, o sea, desde el principio hasta el final. O sea, hay muchas cosas que me están dando vueltas. Lo que pasa es que tengo que poner orden. La orden, yo no puedo poner orden, solo orando es como pongo orden, ¿sabes? Claro que no viene porque sí estas cosas. Recordad, no sí, no. Recordad lo que estuvimos hablando de un sonido concreto de una letra del abecedario hebreo. ¿Recordáis la letra Shin? La letra Shin estaba en todo lo relacionado también con el tiempo final, la preparación, la llaga, estaba en el nombre de Jesús. O sea que todo también tiene su significado, independientemente del idioma. Puede ser la letra que más... El sonido.
El sonido. Independientemente del idioma, tiene algo ese sonido. Por eso Dios dijo y se hizo, ¿no? O sea, hay un poder en la palabra que... El 5 parece una S. Claro, tiene la relación el 5. Cristo tiene 5 letras. O sea, la S parece medio 8. O sea, pones otra S al revés y es un 8. O sea, hay unas cosas muy... Bueno, tengo aquí más cositas. Los libros de la Biblia que empiezan por S son 9. Bueno, si contamos las San, Mateo, San... O sea, 9, como las... O sea, hay unas relaciones, unos números, y sumas todo y sale 8 al final. Todas las... O sea, 25 con la A, saqué 27, bueno, no... Leyendo el libro este, ¿sabes? Y al final me suma 8. Todas las sumas salen un 8. O sea, y digo, bueno, aquí hay algo, tío, tengo que investigar esto, yo no... Bueno, y nada más, o sea, yo la gloria es de Jesús, o sea, y si no... O sea, tenemos que entregarnos a Él y dejar que Él haga o sea, y lo que... O sea, no, tenía todo suyo, o sea, soy pecador y pescador, ¿sabes? Y ahora quiero ser pescador de hombres, pero claro, tengo que poner orden en mi vida, como o sea, esto me está diciendo que hay que poner orden, Sí, sí. y ser como tenemos que ser, o sea, y unirnos y llevarlo todo bien y ayudarnos y yo qué sé. Perdonadme que estoy nervioso, es la primera vez que hablo, pero nada más. O sea, hay mucha información, lo que pasa es que tengo que poner un poco de orden en esto y en mi vida. Y gracias. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es cierto que científicamente se está demostrando que los sonidos, las letras y todo tiene una repercusión incluso a nuestro sistema biológico. O sea, nuestras células se comportan de una forma o de otra exponiéndose a los diferentes sonidos. O sea, si Dios hizo un lenguaje, hizo los sonidos, hizo las letras y los números, es porque de alguna manera... aparte de ser sonido y ser música nosotros, porque tenemos unas vibraciones, lo que pasa que no es, todo esto, Satanás ya se ha ocupado de todo esto ocultárnoslo, o él utilizarlo y enseñárselo a personas que se han entregado a él para transgiversar las cosas de Dios. Pero que los milagros, nosotros porque tenemos, bueno, la suerte o la desgracia, ¿no?, de no haber estudiado hebreo, yo creo que más desgracia, pero bueno, tal como está el mundo, al igual es una suerte porque también nos ha separado de alguna manera de todo lo que el pueblo hebreo está haciendo mal, pero bueno, que siempre estamos a tiempo de estudiarlo. Ellos seguramente que tengan muchos secretos de Dios o verdades de Dios dadas a ellos referente a esto, ¿no? En que las letras, que el hebreo son muy parecidas al árabe. Yo estudié árabe, cuando era más joven estuve estudiando árabe, y tienen mucha relación. Los sonidos de las letras con por ejemplo, las palabras a lo que tú quieres llegar, ¿no? O sea, hay palabras que son más corteses, que son de cortesía, son más de amor, y tienen ciertas letras, ciertos sonidos. Y luego hay otras palabras que ya solo con escucharlas dices, esto es algo feo. ¿Por qué? Porque vibra mal. Entonces esas letras se utilizan para otro tipo de mensaje, ¿no? ¿Sabes cuál es la parte que hace más daño de una persona? Puede hacer más daño la lengua. Las palabras. Sí, eso se dice por algo, ¿no? Sí, eso se dice por algo. Lo que pasa es que estamos como un poco apartados de la divinidad de Dios, pero la realidad es así un poquito, ¿no? Pero que sí, que es así. Lo que pasa es que hay que estudiar, hay que ordenar y hay que seguir escudriñando. Y si alguien que queréis, alguno de vosotros Àngel, que vosotros metéis en todas estas cosas hoy un poco más, pues mira, aquí hay una fuente de... La S es importante. Las letras hebreas, el sonido, ya vimos que hay mucha cosa ahí, que ahí podríamos estar mucho, pero también se nos escapan muchas cosas. De acuerdo. Es que eso del sonido, no sé si habéis visto un pequeño vídeo cortito que se llama Existe, que lo hizo un compañero de aquí. Él pone imágenes de un experimento de distintos sonidos, depende del grado de magnitud o no. Pone unos sonidos y encima de una plataforma sal, creo que pone. Pues a medida que se le va insuflando el sonido, va creando jeroglíficos. Formas. Y hay un jeroglífico egipcio también al final que se crea. O sea que depende de lo que digamos, tenemos una vibración. Y somos la sal de la vida, ¿no? Depende cómo juntamos las letras, las palabras y cómo lo decimos.
abrimos una puerta para que Satanás actúe con su poder y hagamos daño, o que Dios actúe y hagamos el bien. Eso es vital, la importancia de las palabras es vital. Luego hay un documental que también está en internet, se llama ¿Y tú qué sabes?, que es el estudio de un médico japonés de cómo nuestras palabras repercuten en nuestros pensamientos incluso. O sea, nuestros pensamientos actúan nuestras palabras, pero luego es que ayudamos a que nuestros pensamientos vuelvan a ser o mejor o peor. Por eso hay que estar conectado a Cristo. Pero este doctor, o sea, expone unas moléculas de agua a ciertos sonidos y las moléculas de agua cambian de forma según al sonido está expuesto. O sea, por ejemplo, las expone a palabras de amor. El agua adopta una forma. La expone a estrés, adopta otra. Y las pone a palabras de odio y coge unas formas súper feas. Y eso también... Por eso dice que el corazón alegre hermosea el rostro, porque si nosotros tenemos esa vibración dentro de nosotros, tenemos que sentirnos y parecer a los demás como más guapos. ¿Por qué? Porque nosotros somos agua y tenemos que adoptar esa forma de belleza, ¿no? Como Cristo era. Tenemos que ser semejantes a Él. Claro, tenemos... semejantes Entonces si nosotros vibramos a la altura de Dios, nuestro rostro tiene que hermosear. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a esa vibración, o deberíamos, ¿no? Nuestro trabajo es ese. Mira, una pero como científicamente todo va saliendo también, o sea que ahora poco a poco se va demostrando de que bueno, Ángel, ¿no? Lo dijiste tú, ¿no? Que un poco de ciencia te separa de Dios, pero cuando profundizas al máximo te acerca al máximo luego otra vez. O no sé si fue alguien de vosotros lo dijo, pero eso se me quedó, ¿no? Una cosita más, o sea, yo he estado en drogas, he estado vicios, mujeres, en fin, la vida esta de guarra mundana, antes, sí, de todo, exacto, gracias a Dios ahora estoy aquí. Y, o sea, buscando sensaciones tal y cual, y yo os digo que la mejor sensación que he tenido y experimento es cuando hablo con alguien que me escucha y le hablo de Dios y el Evangelio. Veo que cambia y yo aún más, o sea, esa sensación no la he encontrado en ningún lado, o sea, para mí es la mejor sensación que hay, o sea, poder dar el Evangelio y el gozo que sientes no te lo da nada, ni drogas, ni nada, lo siento, o sea, solo es eso. Es que si estamos formados por un 70% de agua, lo que decía Rafa es muy interesante. Sí. Y el agua está formada de tres, no sé qué, creo, elementos. Líquido, H y dos oxígenos. Casi estamos... No, al revés. No, perdone, sí. No he dicho nada. Ah, tenemos que ir al museo. Va, pues... Arriba. Dale caña. Vamos a terminar con una oración. Venga. Padre nuestro que estás en los cielos, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo cuanto en ellos hay. Te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos aquí para estudiar tu palabra y pasarla a través de Internet para que la escuchen en todo el mundo, Señor. Te queremos pedir perdón y te queremos pedir que nos fortalezcas y nos bendigas con tu santa gracia, Santo Espíritu, Señor, para que crezcamos y podamos ser luz para este mundo de tinieblas que está poseído por Satanás y con sus secuaces humanos, con sus aliados, Señor. Esto necesita de tu obra, Señor, y estamos preparados, o sea, estamos preparados para todo lo que tú quieras, Señor. Por eso te pedimos que nos bendigas y que se derrame el Espíritu Santo como lo has prometido, Señor, para que verdaderamente podamos hacer tu obra. Perdónanos, Señor, gracias, eternamente gracias. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo pedimos. Amén. Venga.